Buenas tardes. Yo digo buenas tardes, ya lo saludé 3 veces en el día de hoy. En el micro, aquí y ahora también. Pero son solo casualidades y la verdad es que estoy acá solo por casualidad y ya van a ver por qué. Porque tengo el honor y el placer de presentar a este distinguido público a un gran amigo de muchos de todos nosotros, al señor Zoli Levi, a quien voy a entrevistar en esta oportunidad del lanzamiento en Turquía de su obra más reciente, La vida en Jaquetía, para que no se pierda. Se trata de un conjunto de 5 discos compactos. Inmediatamente después de esta entrevista, David Vergel, principal patrocinador de esta obra, y Abraham Bengio presentarán sus principales aspectos. Damas y caballeros, con ustedes, Zoli Levi. Buenas tardes, Zoli. Tenemos una muy buena conexión y el público está aquí en Estambul, te ve perfectamente en tu casa en Toronto, donde vives desde el año 2000. ¿Puedes decirnos lo que significa para ti tu presencia virtual aquí hoy entre nosotros? Marcelo, esta para mí es una noche de Manistana y os voy a explicar por qué. Todos los tengo apuntados aquí en mis 2 computadoras y mi libreta, para que no se me olvide. Manistana al-Laila de mi corazón. ¿Cuánto fue demudada la noche la esta más que todas las noches? Esta es la primera noche que no voy a Estambul. La primera noche en mi vida que no voy a Estambul. Y que estoy en Estambul. Esta ha sido una Manistana grande, ¿no? ¿No es verdad? Hace muchos años que yo quería visitar nuestro país tan hermoso. Y nunca sé qué es feo del árabe ktab, quiere decir escribir. No sé qué es feo, no se realizó, no se destinó. Acordándote de la palabra mektub, que es escrito en el sentido de destinado a cumplirse. Pero lo principal es que ahora aquí estoy, para cumplir ese sueño por mediación de otro sueño, que es la pantalla que está destinado afuera. Afuera es ahora. ¿Entendí? ¿No? Mejor porque yo tampoco. Volviendo a tu pregunta, mi querido Marcelo, para mí el estar entre vosotros, aunque sea en película, tiene un significado que va más allá, mucho más allá de lo personal, más allá del encuentro con mis amigos, y es que por segunda vez en mi vida puedo codearme y abrazarme con mis hermanas y mis hermanos del otro lado del Mediterráneo. La primera vez fue en carne y hueso, no en pantalla, cuando estuvimos en Bulgaria. Nunca se me olvidará ese viaje. Ahí, Fetnei quiere decir, me di cuenta, que todos somos hijos de los mismos padres y de las mismas madres. Lo que aconteció es que la historia y la geografía nos separaron. Unos se fueron para Mizrah, oriente en hebreo, y otros para Ma'ara, occidente. Pero, gracias al Shemit Baraj, esa es una pronunciación incorrecta del hebreo Shemit Baraj, el nombre que se ha bendecido. Y gracias también al Centro Sefarat Israel, nos volvimos a encontrar para gozar en juntos de nuestra herencia. Lo que está Endo es aquí haciendo. Lo que está en Sefarat Israel es una gran mitzvah. La de reunir a todos los dispersos para que se conozcan y se reconozcan. Y también para que vuelvan a pasearse por su casa, que es España, para que la conozcan y para que ella lo reconozca por sus músicas, es decir, por los romances y coplas y pillutín que guardaron como un tesoro durante siglos, y por sus nombres: Toledano, Soto, Pote, Señor, Medina, Pimienta, Pérez, Buciano, Belvediste, Castiel, nombres españoles auténticos. Bueno, todo esto que acabo de decir es lo que para mí significa mi presencia aquí hoy entre vosotros.
muy emocionante, mi querido Soli. Entremos ahora a los CDs, propiamente dicho, de La vida en Jaquetía. Escoge uno de esos discos y para dar una idea del contenido a este respetable público, ¿por qué no nos lees un fragmento de los que más te gusten? A fines del año 1939 nace en Tánger un niño que hoy tiene 73 años. Nos relata primero su circuncisión y luego le acompañamos paso a paso en su aprendizaje de la vida, en el marco de su familia donde se conserva intacta la herencia cultural, lingüística, litúrgica y religiosa de los hispano-judíos marroquíes. Las ilustraciones musicales que sostienen la narración pertenecen al repertorio tradicional judeo-español de Marruecos. Y ahora, el texto en jaquetía. Y cuando se quejaban de mí los maestros a mi madre, la descansada, al llegar a casa yo cambié una treja, una paliza, que las nalgas se me quedaban de color de remolacha. Había diferentes clases de trejas, según la gravedad de la abaya cometida. Abaya es travesura, trastada. Había la treja normal, que eran unas buenas canchas, golpes, tortazos o azotes en las nalgas. Había la paliza con zapatilla en el culo y de pie. Y había la peor de todas, la treja de la cama. Yo saqueado en la cama boca abajo y ella con la zapatilla. Mira que yo era maldito. ¡Wow! No paraba de desgastarla y hasta hoy en día no ha cambiado. A cual peor. Y mamá, la pobre mía, nunca me hizo daño, ni con la mano ni con la zapatilla, porque siempre me daba con la mano ligerita. Cada vez que me acuerdo de mi madre, la veo en el salón, surciendo mis calcetines o pusiendo los botones de mis camisas que me arrancaban los amigos de la escuela, buenos amigos, en las peleas. Sucia y cantaba. Alabar quiero al Dios que es grande y alabado, que crió para los hombres muchas maneras de flores y ajuntaronse las flores. Alabar a Dios a una que las crió tan donosas, lindas sin tachar ninguna, dicen de la joven en ellas, como dicen en la luna, y así dicen cada una, no hay más mejor que mí, sobre todo es de alabar, sobre todo es de alabar, y vino la rosa y dijo, mi olor es alabado, que de mí hacen jarabe, me comen con cucharitas. Respondió la claveina, yo soy flores de ventana y mi agua hace crecer el cabello a las alazas. Oh, dura dona y quito, alabado sea su nombre.
un cachito de lo que se canta, es muy largo. Eso se llama la copla de las flores. Así que tienen todas las flores del mundo, del Roland que pasan por ahí, un cachito nada más. A mí me encantaba escuchar cantar a mi madre, salvo cuando se empeñaba en cogerme su alda y mecerme para que me durmiera. Las canciones de cuna me daban una congoja que se me cerraba la garganta con un nudo y me daba una cara, una pena, que me quebraba el corazón. Más cantaba ella y más lloraba yo. Muy triste las nanas, muy triste. Mi Javier Federico García Roca dijo en una circunferencia, como está escrito en tanto yo, que en las nanas infantiles hay una aguda tristeza. Mi madre me cantaba, por ejemplo, a dormir se va la rosa y a dormir se va el clavel y a dormir se va mi niño y a dormir se va mi bien. Y yo, ¡guau, guau! Bueno, y esta otra nana con el aire de la tipa. Duérmete mi niño, duérmete mi sol, duérmete pedazo de mi corazón. Bueno, cuando yo caía malo, jazino, como dices aquí entre nosotros, mis tías llamaban a la curandera, hermana Esther. Era una vieja con mejerma, pañuelo de judía, y mantón, un mantón grande y de color de mostaza oscura, escura. No hablaba más que arría. Llegaba a la puerta, entraba a mi cuarto, la traía una nafe, encendía las brasas, echaba la shed, el alumbre, y empezaba a googlear, refunfuñar, en arría que me parece que ni ella misma entendía lo que estaba diciendo. Y vegas de fumo que follaba y empezaba por todas las habitaciones de la casa. Cuando ya nos tenía todos ahogados, me levantaba de la cama y me hacía traspasar 3 veces por el nafe. Entonces, mucho cuidado, nunca al revés, siempre volviendo por el mismo sitio. Pasa y traspasa, pasa y traspasa, pasa y traspasa, pasa y traspasa. Chau, Soli. Gracias, le damos un aplauso.